Quiero pedir a quienes nos escuchan que hagan un ejercicio de imaginación por un momento. Imaginen el peor sábado de toda la historia. Uf, el peor. Sí, el peor absoluto. El héroe de este relato, esa figura central en la que, pues, miles de personas habían puesto su esperanza absoluta, acaba de tener una muerte pública humillante y terrible. Claro. Sus mejores amigos, aquellos que dejaron sus trabajos y familias para seguirlo, están completamente paralizados por el terror. O sea, están escondidos en una habitación en Jerusalén con las puertas trancadas, saltando ante cualquier ruido en la calle. Sienten que todo en lo que creían se ha derrumbado de la noche a la mañana. Es el fin. Sí, todo parece haber terminado en el fracaso más oscuro y, rotundo que se pueda concebir. Exactamente. Es una imagen absolutamente desoladora. A ver, si estuviéramos leyendo una novela, este es el punto más bajo de toda la narrativa. La desesperanza es total. Totalmente. El viernes estuvo lleno de un caos ensordecedor. Los gritos de la multitud, el sonido de los látigos romanos, el llanto, todo el drama público de una ejecución imperial. Pero luego cae el sol, comienza el sábado y todo ese ruido se apaga. Se apaga por completo. Así es, entramos en un día marcado por una sola cosa, un silencio sepulcral. Y exactamente en ese contraste es donde nos vamos a sumergir en este análisis a fondo. Porque ese silencio, el famoso Sábado Santo, guarda unos misterios históricos y teológicos impresionantes que muchas veces pasamos por alto. Es verdad, se nos olvida el sábado. Sí. Y el relato bíblico de lo que ocurrió justo el día después de la crucifixión de Cristo es fascinante. Fíjate que leyendo los recuentos históricos de ese fin de semana, me llama muchísimo la atención la inactividad física absoluta de ese sábado. O sea, todo ocurre con una prisa tremenda el viernes por la tarde. Sí, claro. Y esa prisa tiene una explicación cultural y legal muy estricta, digamos. Jesús murió físicamente en la cruz el viernes por la tarde. El Evangelio de Juan, por ejemplo, nos relata esto. Tenían una ventana de tiempo muy estrecha porque el día de reposo judío, el Shabbat, pues, comenzaba justo al atardecer. Cuando salían las primeras estrellas, ¿no? Exacto, justo en ese momento. Y durante el Shabbat estaba prohibido hacer cualquier tipo de trabajo. Eso incluía preparar un cuerpo para el entierro. Claro, no se podía hacer nada de esfuerzo físico. Nada. Así que bajan su cuerpo a contrarreloj y lo ponen rápidamente en una tumba nueva tallada en la roca que pertenecía a José de Arimatea. Y a partir de ese momento, la historia entra en pausa. ¡Guau! El cuerpo físico queda inerte. No hay movimiento, no hay viaje, no hay respiración. Bueno, mientras analizaba esta inactividad, se me vino a la mente algo muy cotidiano. Es como cuando la pantalla de una computadora o de un teléfono celular se apaga por completo para hacer una de esas actualizaciones profundas del sistema operativo. Ajá, excelente analogía. Es que si tú miras el aparato desde afuera, todo se ve oscuro. La pantalla está negra, no responde a los botones. Vamos, parece que está desconectado o arruinado por completo. Pero sabemos que, por dentro, a nivel de código, está ocurriendo el proceso más vital e importante. La máquina no está muerta. Para nada. Está en su punto de mayor trascendencia interna. Esa es una manera brillante de ilustrarlo, porque nos permite entender la mecánica de lo que relatan los textos. Fíjate, llevando esa analogía tuya más a fondo, la pantalla está apagada. Es decir, la naturaleza humana y física de Cristo está experimentando la muerte real, descansando inerte en la tumba. Ajá. Sin embargo, el procesador central, o sea, su naturaleza divina, su espíritu eterno, está funcionando a máxima capacidad. Qué interesante verlo así. Histórica y teológicamente se sostiene que, incluso en ese momento de muerte física, su divinidad seguía manteniendo unido todo el universo. ¡Wow! Las leyes de la física, la gravedad, la órbita de los planetas, todo seguía siendo sostenido por él. La muerte física destruyó el cuerpo temporalmente, pero no pudo fragmentar quién era él en su esencia. ¿Cuál le da un peso increíble a ese silencio? Yo estoy asombrada. No es que el universo se quedó sin timón por un día. Pero hay algo más aquí, me parece. Frecuentemente la gente piensa en el sábado como un día donde simplemente no pasó nada, como que estaban en la sala de espera para el domingo. Sí, como un relleno en la historia. Exacto. Pero ese silencio tiene una raíz mucho más profunda en las Escrituras, ¿verdad? Exactamente. Si conectamos este evento con el panorama general de toda la historia bíblica, ese reposo del sábado no es un accidente de calendario.
Tampoco es una coincidencia. Es un paralelismo directo, yo diría que casi poético, con el séptimo día de la creación en el libro de Génesis. Ah, claro, el descanso. Exacto. ¿Qué hizo el Creador después de formar los océanos, las estrellas y la humanidad? Descansó, pero, y esto es clave, no porque estuviera cansado físicamente. Obviamente no, es Dios. Descansó porque terminó. Diste en el clavo. Descansó porque la obra estaba completa. De la misma manera, en la cruz, el Creador acaba de terminar su inmensa labor de rescate. El trabajo de redención por la humanidad está hecho, y por lo tanto, el sábado reposa. Es el descanso del trabajo terminado. Qué bonito eso. Pero la ironía de todo esto es espectacular porque mientras los discípulos, digamos, los supuestos buenos de la historia, están escondidos, temblando de miedo y viviendo ese silencio como una derrota aplastante, pasa algo muy raro del otro lado. Muy raro, sí. Las personas que deberían estar celebrando su gran victoria están haciendo muchísimo ruido. O sea, los enemigos de Jesús están súper activos el sábado. Es una de las grandes paradojas de este relato histórico. Los sumos sacerdotes y los fariseos, estos líderes que acababan de manipular todo el sistema legal romano y judío para lograr que crucificaran a Jesús, no se van a sus casas a descansar tranquilos. ¿Qué va? Para nada. Rompen su propia tranquilidad del sábado para ir a ver a Pilato, el gobernador romano. Y le dicen algo fascinante. Le dicen, recordamos que ese engañador, cuando todavía estaba vivo, dijo, después de 3 días resucitaré. Y aquí es donde la lógica me hace detenerme, de verdad. Porque, a ver, si estos líderes religiosos realmente estaban tan convencidos de que Jesús era simplemente, pues, un carpintero loco. Un don nadie. Exacto, un falso maestro sin ningún poder real. Si pensaban eso, ¿por qué tomarse tantas molestias? Ir a molestar al gobernador romano un fin de semana para pedirle que ponga guardias profesionales en la tumba de un hombre muerto. A mí me parece una exageración gigantesca. Totalmente. Suena a que, en el fondo, estaban aterrorizados de que lo que él dijo fuera verdad. Es que era una exageración gigantesca. Y tienes toda la razón en tu deducción. El miedo los estaba consumiendo por dentro. Ellos le dicen a Pilato que temen que los discípulos vayan en secreto, roben el cadáver y le digan a la gente que resucitó. Y bueno, esto nos lleva a un punto crucial sobre cómo analizamos la historia. A ver, cuéntame. El Evangelio de Mateo es el que nos da este detalle de los guardias. A lo largo de los siglos, algunos críticos han intentado decir, bueno, seguro Mateo se inventó lo de los guardias para que el relato de la resurrección se viera más épico, más dramático. Pero eso no tiene sentido histórico si lo piensas un poco, ¿no? Ningún sentido. Y por una razón muy simple, fíjate. Mateo escribió y circuló su relato inicialmente entre los judíos que vivían en esa misma región de Judea. No puedes inventarte una mentira sobre un despliegue militar público de esa magnitud. Claro, involucraba a los romanos. Involucraba autoridades romanas y líderes judíos locales en la misma ciudad donde supuestamente ocurrió todo. ¿Y esperar que la gente te crea? Si lo de los guardias hubiera sido un invento, cualquier habitante de Jerusalén habría dicho, oye, yo estuve ahí ese fin de semana, jamás hubo soldados romanos en ese huerto. El texto habría sido desacreditado de inmediato. Tiene toda la lógica del mundo. Y además pensar que los discípulos iban a robar el cuerpo es casi cómico cuando ves su estado psicológico en ese momento. Sí, estaban destrozados. Hablemos de eso, la famosa teoría del cuerpo robado. Un grupo de pescadores que salieron huyendo despavoridos el viernes, Ajá. de repente el sábado en la noche se convierten en un comando táctico militar. Atacan a una guardia romana entrenada para matar, mueven una piedra de toneladas y roban un cuerpo. Es ridículo. ¿Y luego qué? ¿Deciden dejarse torturar y matar en los años siguientes por predicar que Jesús estaba vivo, sabiendo ellos mismos que era una mentira y que el cadáver estaba escondido en un armario en algún lado? No tiene pies ni cabeza. Es que la psicología humana simplemente no funciona así. Yo estoy seguro de que nadie en su sano juicio entrega su vida, soporta latigazos o permite que lo crucifiquen por una mentira que él mismo acaba de inventar. El miedo de los fariseos nos regaló, sin que ellos lo supieran, una de las mayores evidencias históricas. Es una ironía preciosa. Sí, porque Pilato les responde con impaciencia y les dice, ahí tienen una guardia, vayan, aseguren el sepulcro como ustedes saben. Y aquí entra lo que los historiadores a veces llaman una memoria litúrgica o una evidencia inquebrantable.
Claro, me lo imagino como la escena de un crimen hoy en día. Cuando ocurre algo grave, la policía llega y pone esa cinta amarilla brillante alrededor de todo el perímetro. Nadie puede entrar, nadie puede salir sin alterar la escena. Los romanos hicieron exactamente eso, pero al estilo del primer siglo. Y el estilo romano era cosa seria, o sea, no era una cinta adhesiva de plástico. Me imagino que no. Un sello romano implicaba extender una cuerda de cuero muy gruesa de un extremo a otro de la gran piedra que tapaba la tumba. Y luego la sellaban con arcilla o con cera caliente, estampada con el anillo oficial del gobernador de Roma. ¡Wow! Nivel máximo de seguridad. Exacto. Romper ese sello significaba desafiar directamente la autoridad del Imperio Romano. Y el castigo por hacerlo era la crucifixión boca abajo. Así que esa guardia y ese sello establecen una base legal irrefutable de que la tumba era impenetrable desde afuera. Y eso destruye por completo otra teoría que la gente suele mencionar, ¿no? La famosa teoría del desmayo. Esa teoría. Sí. Cualquiera con un conocimiento básico de biología humana se daría cuenta de lo absurdo que es. Esa idea de que Jesús no murió realmente, que solo entró en un estado de coma profundo por el dolor y que luego, en el frío de la cueva, se despertó como si nada. Médicamente es imposible. Los romanos eran expertos, verdaderos profesionales en ejecuciones. Aseguraban la muerte rompiendo piernas o atravesando el corazón con una lanza, como hicieron con Jesús. Para estar 100% seguros. Claro. Pero a ver, supongamos por un segundo esa fantasía del desmayo. Un hombre con el cuerpo destrozado por la flagelación, deshidratado, que ha sufrido asfixia en una cruz y tiene los pulmones perforados. Ajá. Y este hombre se despierta en la oscuridad absoluta de una tumba helada, sin atención médica, sin agua, y se espera que este hombre desde adentro empuje una piedra que pesaba entre 1 y 2 toneladas, que rompa un sello imperial y luego logre someter a una guardia romana fuertemente armada que estaba afuera. Esa película de ficción. Totalmente. El reposo absoluto de ese sábado santo certifica de manera legal y biológica que la muerte fue total y definitiva. De acuerdo. Entonces la muerte física es indiscutible. El cuerpo estaba ahí, frío, bajo llave. Pero esto levanta la gran pregunta teológica de este análisis que me parece fascinante. A ver. Si el cuerpo físico está atrapado detrás de esa piedra, ¿dónde estaba la parte espiritual? O sea, ¿dónde estaba el alma de Jesús en ese momento exacto del sábado? Esa es quizá la pregunta que más intriga genera a todos. Pero los relatos de los evangelios nos dejan pistas sumamente claras. Hay que prestar mucha atención a las últimas horas en la cruz. Jesús está crucificado entre 2 criminales. Sí. Uno de ellos le pide que se acuerde de él. Y Jesús le responde, y aquí cito directamente de la Nueva Biblia de las Américas. Le dice, «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Fíjate en esa palabra, hoy. Ajá. No dice en 3 días ni en el fin del mundo. Dice hoy. Exactamente. Ese hoy es la clave de todo. Pero, para entender esto sin enredarnos con conceptos modernos, tenemos que ver cómo entendían el más allá las personas de esa época. En el Antiguo Testamento existía un concepto muy claro sobre el lugar de los muertos. Ok, te escucho. En el idioma hebreo le llamaban Seol, y más adelante en griego se le tradujo como Hades. Hoy en día, automáticamente piensa en un villano de película animada. Ya sabes, ese que está rodeado de fuego, con almas siendo torturadas en un río de lava. Sí, es una reacción súper común por la cultura popular. Pero en la comprensión judía antigua, el concepto era muy distinto. Nada que ver con eso. ¿Ah, no? No. El Hades, o Seol, no era sinónimo del infierno de fuego final. Era simplemente el término para referirse al reino o al estado temporal de todas las personas que habían fallecido. Ah, ya entiendo. Como la sala de espera general. Digamos que sí. Y los textos antiguos, incluyendo las enseñanzas del mismo Jesús en el Evangelio de Lucas, describen este lugar con 2 zonas principales. Estas zonas estaban separadas por un abismo gigante, un precipicio insalvable. O sea, 2 vecindarios completamente diferentes dentro del mismo mundo de los muertos. Así es, gran forma de ponerlo. Una de estas zonas era un lugar de profunda paz, consuelo y descanso para las personas justas que habían confiado en Dios. A esta zona luminosa se le solía llamar el seno de Abraham, o simplemente el paraíso. Que es lo que Jesús le menciona al criminal. Exacto. La otra zona, al otro lado del abismo, era un lugar de oscuridad y espera ansiosa para el juicio de los injustos. Entonces, cuando Jesús muere el viernes, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu va inmediatamente a esa zona de consuelo. Fue directo al paraíso. Fue directo al paraíso.
y llevó consigo al criminal arrepentido tal y como se lo prometió. ¡Qué increíble! Pero fíjate que esto me lleva a otra duda gigantesca que seguramente tienen quienes nos escuchan. Dime. Muchas personas conocen el Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Que es una de las declaraciones de fe cristianas más antiguas de la historia. Y hay una línea en ese credo que dice literalmente que Jesús descendió a los infiernos. Sí, claro, la famosa frase. Es que cuando la gente escucha eso, la imagen que se les viene a la mente es que Jesús bajó al inframundo y pasó todo el sábado siendo torturado por demonios, como si la cruz no hubiera sido suficiente castigo. O sea, ¿significa eso que su sufrimiento continuó después de morir? Esa es una confusión enorme, y la respuesta basada en la teología histórica es un no rotundo. Uf, menos mal. De ninguna manera hubo tortura el sábado. Todo el pago, absolutamente toda la deuda por la maldad del mundo, se terminó y se canceló por completo en la madera de la cruz. No quedó ni un centavo de deuda espiritual. Claro. Por eso, en el Evangelio de Juan, la última frase de Jesús es un grito de victoria. Él dice, consumado es. Significa, la cuenta está pagada en su totalidad. No hubo una segunda fase de castigo subterráneo. Entonces, a ver, si no hubo fuego, ni demonios con látigos, ni más tortura, ¿por qué ese credo antiguo decidió usar una frase tan confusa como descendió a los infiernos? Bueno, porque en el lenguaje antiguo, decir que alguien descendió a los infiernos era simplemente otra forma de decir que experimentó una muerte humana completa y real. Ah, ¿era una expresión de la época? Sí, su cuerpo fue a la fosa terrenal y su alma fue al estado de los espíritus separados del cuerpo, al Seol. Usaron esa frase más que nada para combatir herejías de la época que decían que Jesús era como un fantasma que no murió de verdad. Entiendo, para confirmar su humanidad. Era una forma de certificar, murió como morimos todos nosotros. Pero fue una experiencia de victoria y descanso, no una película de terror. Me parece brillante esa aclaración. Estoy segura de que a muchos les quita un peso de encima escuchar eso. El pago terminó en la cruz. Nada de tortura el sábado. Nada. Sin embargo, leyendo detenidamente los textos bíblicos sobre este periodo, me tropiezo con un misterio que suena casi a ciencia ficción. Uy, ya sé para dónde vas. Sí, hay un pasaje sumamente enigmático en la primera carta de Pedro. Habla de que Cristo en el Espíritu fue y le predicó a unos espíritus encarcelados, o espíritus en prisión. A ver, ayúdame a desempacar esto, porque suena a que algo muy activo estaba pasando en ese mundo espiritual. Has tocado uno de los pasajes más debatidos y complejos de todo el Nuevo Testamento, sin duda. Y para ser muy objetivos en nuestro análisis de hoy, hay que explicar las dos grandes visiones o interpretaciones que los estudiosos tienen sobre este texto, siempre manteniéndonos fieles a las Escrituras, por supuesto. A ver, déjame intentar deducir la primera. Predicar a espíritus en prisión. ¿Es posible que esto ni siquiera esté ocurriendo el Sábado Santo? ¿Podría el texto estar haciendo una especie de salto temporal en la historia? Has dado exactamente en el clavo con la primera interpretación. De hecho, muchos eruditos conservadores se inclinan fuertemente por esta visión. Argumentan que el apóstol Pedro está haciendo un flashback. Un salto al pasado. Así es. Según esta perspectiva, el Espíritu de Cristo no bajó a una prisión subterránea el sábado. Lo que dice es que el Espíritu de Cristo fue quien le dio el mensaje a Noé miles de años atrás. Entonces Cristo predicó, a través de la boca de Noé, a las personas rebeldes y violentas de aquella época antigua, justo antes del diluvio. Ya veo. Y esas personas que rechazaron el mensaje en el pasado son las que hoy, en el presente, están atrapadas en prisión en el Hades, esperando el juicio. Entiendo perfectamente. O sea que el pasaje no habla de la agenda de Jesús el sábado, sino de cómo su espíritu siempre ha estado advirtiendo a la humanidad, incluso en la época del arca de Noé. Esa visión tiene mucho sentido lógico, pero ¿qué pasa con la segunda visión? ¿Qué tal si sí ocurrió ese mismo sábado santo? Esa es la otra gran postura. Esta visión sostiene que Jesús, vivo en espíritu durante ese sábado, hizo un descenso triunfal a ciertos niveles del mundo espiritual. Pero, y esto es críticamente importante aclararlo, no bajó a hacer una campaña de evangelismo ni a repartir folletos. Claro, no fue a decirles, oigan, ¿alguien quiere arrepentirse ahora que ya murieron? Porque eso chocaría con el resto del texto bíblico. Por ejemplo, la carta a los Hebreos dice muy claramente,
Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Exacto. No hay repechaje, no hay segundas oportunidades después de exhalar el último aliento. Exactamente. Por lo tanto, bajo esta segunda visión, la palabra predicar no significa ofrecer salvación. En el griego original, la palabra que usa Pedro muchas veces se usaba para describir a un mensajero real que anuncia una proclamación oficial o un decreto de victoria. Ah, un anuncio de que la guerra terminó. Eso es. Así que, si esto ocurrió el sábado, Jesús se presentó ante ángeles caídos, esos seres oscuros que se revelaron en tiempos antiguos, que se mencionan en Génesis o en la carta de Judas. Se presentó para mirarlos a la cara y hacerles una declaración de victoria absoluta. Fue al territorio enemigo para decir, se acabó. He vencido a la muerte, al pecado y a ustedes. ¡Wow! Eso suena imponente. Y fíjate, para resumir esto y que nadie pierda la fuerza de este concepto, ya sea que tomemos la primera visión del flashback histórico en la época de Noé o la segunda visión de esta declaración de victoria ante entidades espirituales caídas, el resultado final es el mismo. El mismo, sí. El Sábado Santo no fue un día de negociaciones, no fue un día de dar segundas oportunidades post-mortem. Fue el día donde se certificó, se selló y se declaró al universo entero la victoria total e indiscutible sobre el mal. Lo ha sintetizado de manera perfecta. La obra más difícil de la historia ya estaba terminada. La victoria estaba completamente asegurada, y ese profundo descanso físico era la demostración palpable de que ya no había absolutamente nada más que añadir al pago por el rescate de la humanidad. El diseño original había sido restaurado. Me fascina cómo todas las piezas de este rompecabezas terminan encajando. Si volvemos la mirada a cómo comenzamos este análisis, vimos ese Sábado Santo iniciando con un panorama de solamor. Muy oscuro. Discípulos paralizados por el terror en una habitación, un silencio de muerte que olía a fracaso, un imperio que parecía haber ganado. Pero al raspar un poco la superficie y ver los detalles históricos y teológicos, nos damos cuenta de que no fue un día perdido ni una derrota. Todo lo contrario. Exacto. Mientras todo parecía oscuro e inactivo por fuera, en el fondo, el tejido mismo del universo estaba siendo sostenido. La muerte física de Cristo estaba siendo certificada legal y biológicamente por sus propios enemigos, destruyendo cualquier duda futura. Y en el silencio más absoluto, el terreno estaba quedando perfectamente preparado para el estallido de vida más grande de toda la historia al amanecer del día siguiente. Y creo que aquí hay algo vital para quienes nos escuchan hoy. Si tomamos todo este relato histórico y dramático y lo conectamos con la realidad cotidiana de las personas, encontramos un paralelismo muy profundo. Todos nosotros inevitablemente enfrentamos momentos que podríamos llamar los sábados de nuestras vidas. Sí, esos periodos difíciles. Esos periodos de silencio total. Días, semanas o incluso años donde parece que todo lo bueno se ha marchitado. Son etapas donde la esperanza se desmorona, la confusión nos paraliza, no escuchamos ninguna respuesta, y da la terrible impresión de que nuestros oponentes o nuestros problemas han ganado, que han puesto un candado inquebrantable sobre nuestro futuro. Uf, qué cierto es eso. Son esos momentos donde tu pantalla personal está completamente negra y estás convencida de que te han desconectado de la corriente y te dejaron olvidada en una esquina. Pero la lección magistral que este relato histórico nos enseña es que el silencio no es sinónimo de inactividad, y mucho menos de abandono. En el mayor de los silencios, cuando parece que el mal ha puesto un sello de piedra sobre tu vida que nadie puede mover, es exactamente en ese punto ciego donde se está gestando la obra más profunda en tu interior. ¡Qué poderoso! El descanso no es una derrota. A veces esa aparente inactividad es el preludio indispensable para una transformación espectacular. Es un cambio de perspectiva poderosísimo. Y justamente con esa idea en mente, quiero que cerremos nuestro programa hoy. Algo para que la audiencia se lleve y lo reflexione a lo largo de la semana. Vimos cómo los fariseos y Pilato, empujados por el pánico de perder el control, fueron los que ordenaron poner a los guardias más letales y el sello imperial más inquebrantable en la puerta de esa tumba. ¿Todo por miedo? Querían detener a toda costa lo que ellos temían que viniera. Pero si lo pensamos bien, si ellos no hubieran puesto esa guardia,
hoy no tendríamos la prueba legal e histórica más irrefutable de que era imposible robar ese cuerpo. Su propio intento de enterrar la verdad se convirtió en el megáfono que la amplificó. Tal cual. Así que la gran pregunta es esta. ¿Qué pasaría si esos inmensos obstáculos, esos inquebrantables sellos de piedra y barreras formidables que las circunstancias u otras personas están poniendo hoy en tu contra para intentar detenerte y dejarte en el olvido, terminan siendo, al final del día, la prueba más espectacular e innegable de tu propia victoria en el futuro?